Bueno, buenas tardes. Con esta clase damos por inicio la materia toxicología. Como ustedes ya saben, es una materia perteneciente a la carrera de bioquímica y de farmacia. En esta primera teoría vamos a ver el desarrollo y la evolución histórica de la toxicología. También vamos a tener en cuenta algunos conceptos que son importantes para entenderla a esta ciencia. La toxicología como tal, en el periodo primitivo, en la edad antigua, no era conocida con un rigor científico, pero ya se hablaba de los hombres de la antigüedad, donde ellos usaban venenos para la caza. Eh, la mitología también hablaba mucho de la presencia de sustancias tóxicas y en el delito a lo largo de toda la historia. En la casa, ¿cómo se usaba? Tanto el hombre primitivo, para alimentarse, dependía de la caza y de la pesca. Eh, para ello, este hombre primitivo lo que hacía era utilizar flechas que estaban envenenadas con sustancias que tenían un efecto tóxico. Tenían la particularidad, por ejemplo, de que envenenaban a la presa y las paralizaba, y de esta manera después la mataba y la utilizaban como alimento. Las mujeres generalmente se encargaban de la recolección de frutos para la alimentación y de la observación de estas plantas. Pudieron atribuirle características tóxicas o no a ciertas plantas y a ciertas frutas. Obviamente que en aquel entonces no hablábamos de toxicidad ni de sustancias tóxicas, sino se tenía la certeza de que algunas sustancias producían un efecto bueno o malo al consumirla. A lo largo de la historia también se utilizó para el exterminio de plagas, se utilizó con fines euforizantes y para experiencias sublimes. Se la utilizó a estas sustancias con fines terapéuticos y toda la, durante toda la historia, a las sustancias tóxicas se lo utilizaron para realizar homicidios y también con fines suicidas. Ahora vamos a contar cómo se desarrolló la toxicología en la Edad Antigua. La toxicología, eh, o sea, desde el hombre paleolítico, como les conté, ya impregnaba sus flechas con ciertas sustancias para conferirles un efecto tóxico y de esta manera matar a las presas. Hasta la actualidad existen tribus en África que conservan todavía estos rituales estas costumbres para obtener su alimento. Históricamente, el veneno que fue más conocido desde tiempos remotos fue el arsénico. Ya se hablaba del arsénico en las tablillas de barro encontradas en la Mesopotamia 4000 años antes de Cristo. Ebers encontró en el papiro de Ebers, que se llamó posteriormente, referencias a muchas sustancias tóxicas, como por ejemplo el plomo, el antimonio, el cobre, el cáñamo índico, el papaver, la conidina, la iosina, el heleno, el opio. Muchas de estas sustancias eran utilizadas como venenos, pero otras eran utilizadas como medicamentos. El papiro egipcio de Ayers hablaba ya de los venenos de las serpientes y de otros animales. El papiro de Saqqara hablaba de las propiedades tóxicas
de las almendras amargas. Las almendras amargas contienen glucósidos cianogénicos que al ser consumidos producen toxicidad para las personas. En el papiro de Louvre ya hablábamos de venenos utilizados como o para medios de ejecución. Hacia el 1500 a.C. Comenzaron a aparecer libros en los cuales ya eran como compendios, ¿sí?, de venenos y de antídotos, venenos que podían ser utilizados como remedio. El Ayurveda es un libro de la ciencia de la vida, literatura religiosa y médica de la India. Acá ya cita los venenos y recomienda remedios y antídotos. Acá en el Ayurveda ya se nombra al arsénico y al mercurio, y también habla de acciones abortivas de ciertas sustancias. Salomón en sus proverbios describe a la embriaguez alcohólica. Ya en la Edad Media hablábamos de las propiedades del alcohol. Así, a lo largo de la historia, tanto en la mitología oriental como en la mitología griega o la romana hacen referencia al empleo de tóxicos. La Biblia nombra los venenos y propone medidas higiénicas para prevenir las intoxicaciones. Al transcurrir los años, en la Edad Media, comenzaron comenzaron a prestar más atención al hecho de que ocurrían muchos homicidios en los cuales se desconocía cuál era el motivo. Entonces comenzó a prestar más atención a todos estos hechos, comenzó a prestarse más atención a estos hechos, y es por eso que surge lo que conocemos como toxicología médico-legal. O sea, desde la Edad Media, los árabes, que son herederos de la medicina griega, los griegos ya habían desarrollado diferentes métodos de extracción de sustancias químicas como destilación, sublimación, cristalización. Entonces ellos sentaron bases para esta toxicología médico-legal. Aparecieron muchos personajes importantes como Avicena, médico árabe, escribió Canon de Medicina, a donde hablaba de drogas y sus prescripciones. Heber escribió el libro de los venenos, donde habla de los tres reinos, tanto el reino animal como el vegetal y el animal. Y también habla de diferentes tóxicos como el arsénico, el alcanfor, el azufre, el mercurio, el amoníaco, y habla de la dosis tóxica. Estas fueron personas o personajes que contribuyeron a la toxicología, ya sea con bibliografía o con aportes en cuanto a la investigación. Maimónides es otro estudioso, donde escribe el libro de los venenos y sus antídotos. Toda esta bibliografía o todos estos compendios que realizaban sentó las bases para esta toxicología médico-legal. En la Edad Media ocurrió que existían familias muy reconocidas, muy famosas, que estaban involucradas en este tipo de intoxicaciones o envenenamientos. Los Borgia fueron muy conocidos, estuvieron en Italia y posteriormente en Francia. Tenemos a la familia Borgia, a donde los más reconocidos fueron Alfonso Borgia, que fue obispo de Valencia,
cardenal de Roma, y cuando llega a Roma, ahí es que italianiza su apellido y de Borja pasa a Borgia. Este posteriormente fue nombrado papa y es el reconocido Calixto III. Eh, eh, este papa lleva a su, a otro familiar, Rodrigo Borja, a Roma. Este es diplomático, fue diplomático, cardenal, papa, conocido como Alejandro VI. Este era muy mujeriego, tenía muchos hijos, de los cuales se reconocieron César, por ejemplo, que fue cardenal, y fue muy conocida Lucrecia Borgia. Esta era una señora que se encargaba de fabricar venenos, y generalmente eran venenos arsenicales, sublimados corrosivos o acónito, y con estos venenos lo que hacía era envenenar a numerosos reyes y personajes importantes en esta época de la historia. Obviamente que de acuerdo al título que tenía la víctima, estos envenenamientos tenían un determinado precio. Posteriormente aparecieron otras familias de envenenadores, los Medicis. Acá lo tenemos a Alejandro Medici, que fue el duque de Florencia, que envenenó a su madre. Catalina fue sobrina del Papa Clemente VII, se casó con Enrique II, rey de Francia, y así llevó a Francia a muchas sustancias, a sustancias que producían envenenamientos. Estas sustancias estaban compuestas por venenos conocidos como perfumes florentinos, eh, y esta señora Catalina introduce un nuevo concepto que era la, la comida, eh, la comida eh, que actuaba, la comida que tenía el efecto de contrarrestar el efecto, la toxicidad de las sustancias. Eh, el cuerno de unicornio, que en realidad eran trozos de cuerno de rinoceronte, se los ponía en las comidas y ella creía que al consumirlos, si es que intentaba ser envenenada, iba a contrarrestar los efectos. Las piedras de Bossuart también tenían un efecto similar. Ella pretendía contrarrestar el efecto de cualquier tóxico al consumir esta sustancia. Estas sustancias no eran nada más que concreciones de origen biliar extraídas de los intestinos de algunos animales. Entonces, Catalina Medici introduce el concepto de veneno y podemos pensar ya en un antídoto. Si bien esto después trató de ser comprobado y no se llegó a ningún efecto, pero ella ya tenía la concepción de cómo protegerse de algunos venenos. La tofana fue una envenenadora muy, pero muy famosa, a la cual se le podrían atribuir más de 600 muertes. Sus trabajos eran encargados desde todo el sur de Italia, Nápoles, Sicilia, Nápoles, y ella vivía en Nápoles. Se destacó por el empleo de venenos en la vida social, política y religiosa para eliminar maridos, reyes y papas. Esta señora, también muy reconocida, solía organizar fiestas a donde invitaba a mujeres
esposas de personas reconocidas, y ahí ella les vendía su veneno, que se la conocía como agua tofana. Tenía unas características particulares porque eran como una especie de perfume donde tenía el motivo de un santo. La agua tofana se cree que estaba eh, constituida por arsénico y tartáredas. En la Edad Moderna aparece la Madame Bivichy, quien junto con su amante también se encargaban del envenenamiento, de los envenenamientos por encargo. Su amante murió en el laboratorio mientras preparaba un tóxico. La Bocin, también famosa porque ella vendía venenos, conocidos como polvo de sucesión, que eran a base de arsénico y de plomo. También utilizó el acónito, el opio y la belladona. A medida que avanzamos en los años, apareció un médico muy reconocido, Paracelso, el que ya comenzó a hablar de un concepto que se usan y se conocen hasta la actualidad. Él hablaba siempre de las dosis, expresaba que la dosis sola hace al veneno. ¿Qué es lo que quería decir con esto? Que todas las sustancias pueden actuar como venenos, no hay nada que no lo sea. Solamente la dosis va a determinar que una sustancia sea o no veneno. Cuando los venenos se administran a dosis adecuadas, pueden actuar incluso como medicamentos. Y obviamente esto no es una definición para nada errada, porque nosotros sabemos de que dependiendo de la dosis, un medicamento puede tener un efecto terapéutico o una reacción adversa. Lo mismo ocurre con cualquier sustancia presente, presente en el medio en el que vivimos. También en la Edad Moderna aparece un reconocido, un personaje reconocido llamado Orfila. Este publica elementos de química y tratado de las exhumaciones, y en 1814 publica el libro Toxicología General, a donde relaciona la toxicología con la fisiología, la patología y la medicina legal. Podemos decir que Orfila es el padre de la toxicología, porque en su libro de Toxicología General hace un compendio de, de todo lo relacionado a la toxicología. Este sintetiza, organiza la toxicología como ciencia. Se busca interpretar los mecanismos responsables de los sucesos tóxicos. Para ello se vale de los conocimientos de otras ciencias experimentales. No podemos dejar de hablar del italiano Ramazzini, que en el año 1700, en su libro De Morbis Artificum Diatriba, encontramos ya la preocupación por la toxicología ambiental y medicina del trabajo. En la época contemporánea aparecieron muchos personajes importantes para la toxicología, como March, donde estableció el método para evidenciar arsénico en vísceras y alimentos. Fresenius Babo sintetiza la detección de venenos inorgánicos. Stas establece técnicas para extracción, separación e identificación de alcaloides. Smil Gutiérrez habla ya de las paptomías, que es la presencia de sustancias tóxicas derivadas de los cadáveres de animales. Análisis Berthelot
realiza el análisis de los gases para investigar tóxicos volátiles y gaseosos. En el siglo XIX se organiza como ciencia, es decir, como el conjunto de conocimientos toxicológicos agrupados sistemáticamente. La toxicología, entonces, ahora que ya se estableció como ciencia, se nutre de muchas otras ciencias, como la biología, la fisiología, la físico-química, la bioquímica, epidemiología, medicina legal, la química, la medicina clínica, las patologías y la farmacología. Todas estas ciencias contribuyeron para que la toxicología sea una ciencia independiente. Podemos definir la toxicología etimológicamente como ciencia de los venenos. Del griego tóxico no es veneno y logos tratado de la ciencia. Las sustancias químicas de los agentes físicos capaces de producir alteraciones patológicas en los seres vivos y en el ambiente estudia la toxicología. La toxicología estudia los mecanismos de producción de efectos de esas alteraciones y los medios para contrarrestarlos. Estudia los procedimientos para detectar, identificar y cuantificar tales agentes, se encarga de la prevención de las intoxicaciones y de la contaminación y evalúa el grado de toxicidad. Como ya dijimos en la diapositiva anterior, las áreas y ramas de la toxicología son las siguientes. Las áreas básicas que contribuyen y nutren la toxicología son la biología, la química, la bioquímica, la fisiología, la farmacología, la patología y la medicina legal. Y de la toxicología, al ir especificándose, derivan áreas fundamentales, la mecanística, la analítica, la evaluación toxicológica, la toxicología general. Y ya después tenemos las ramas aplicadas, un tema de la toxicología regulatoria, la evaluación del riesgo, la ecotoxicología, la toxicología ocupacional, ambiental, la toxicología farmacéutica, la forense, la ambiental, tenemos la toxicología clínica. Teniendo en cuenta todas las ramas específicas de la toxicología, vamos a definir algunas. La toxicología analítica se encarga del análisis químico-toxicológico y comprende el conjunto de procesos encaminados a poner de manifiesto en muestra la presencia de la sustancia que es considerada tóxica, es decir, que de las bajas dosis son capaces de producir, es decir, que a bajas dosis son capaces de producir el efecto tóxico. La toxicología analítica, basándose en el instrumental, que puede ser un instrumental de mensaje sencillo o bien instrumental de alta gama, pueden poner de manifiesto la presencia de sustancias tóxicas en determinadas muestras. La toxicología clínica se ocupa de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las sustancias en el hombre y en los animales. Después hablamos de la toxicología laboral u ocupacional, que abarca conceptos de la toxicología ambiental y de la toxicología clínica. Toxicología laboral y ocupacional estudia los efectos y el tratamiento de tóxicos de especial peligrosidad tanto en el ambiente laboral como los producidos en accidentes, en terrorismo y en guerras químicas. La toxicología laboral intenta de establecer parámetros, límites en los cuales los trabajadores pueden estar expuestos en una jornada laboral. También establece normas en las cuales a los trabajadores se los monitorea constantemente para evitar la aparición de los efectos tóxicos de las sustancias, de las sustancias tóxicas a donde se encuentran trabajando. Así también hace un monitoreo constante del tóxico en el ambiente.
laboral. La toxicología forense es el conjunto de conocimientos aplicables a la resolución de los problemas toxicológicos que plantea el derecho. Es la rama de la toxicología a donde interactúa directamente con la comunidad jurídica, tanto civil como penal. Los informes estos después tienen que ser defendidos en un tribunal. La toxicología ambiental trata de estudiar, de prevenir y después de determinar los efectos de los agentes tóxicos sobre cada uno de los elementos del ambiente. Y cuando hablamos de elementos del ambiente, hablamos de la flora, la fauna, el hombre, el agua, el aire, el clima. Eh, la ecotoxicología esta prevé, evita y evalúa y contribuye a recuperar los trastornos producidos en las interrelaciones de los elementos que construyen un ecosistema por efectos de los agentes tóxicos. La ecotoxicología trata de estudiar a la globalidad del ecosistema, estudia a cada uno de los constituyentes en la globalidad. La toxicología ambiental, alimentaria, es el análisis toxicológico de los elementos y evalúa la toxicidad de cada uno de los constituyentes, así como los aditivos, los conservantes y los contaminantes y los productos derivados que pueden generar un riesgo para la ingestión en las personas o consumidores. La toxicología farmacéutica o de medicamentos es la rama de la toxicología que evalúa cada uno de los constituyentes, en este caso de los medicamentos, y evalúa el riesgo de la administración tanto en personas como en animales, ya sean consumidos en una sola dosis o en un largo tratamiento. La toxicología regulatoria aplica los conocimientos de la toxicología con fines legislativos, provee a los legisladores bases científicas para que ellos promulguen normas, recomendaciones, leyes y permiten a los juristas interpretarlas. Esta permite evaluar la toxicidad de los productos químicos para autorizar su comercialización, controla las drogas de abuso y en el medio laboral control de las sustancias en el ambiente y en el ecosistema. La toxicología genética estudia la variabilidad individual ante la acción de un tóxico debida a las bases hereditarias. Va a visualizar las diferencias cuantitativas de la acción tóxica esperada, como diferencias enzimáticas, diferencias estructurales. La genotoxicología estudia las modificaciones en la expresión de los genes causadas por la acción de los tóxicos. La evaluación toxicológica es el estudio que se realiza experimentalmente para determinar la toxicidad, para identificar y cuantificar efectos, estableciendo parámetros como dosis, concentraciones tóxicas, letales de las sustancias, in vitro o en vivo. Evalúa y estima el riesgo, es decir, la probabilidad y naturaleza de los efectos que pueden derivar de la exposición a xenobióticos. Ahora vamos a definir algunas palabras que son importantes para la toxicología. ¿Qué es un tóxico? Un tóxico es una sustancia capaz de producir un daño por alteración bioquímica de un ser vivo como consecuencia de de una acción involuntaria o accidental. Veneno es una definición muy parecida a la de tóxico.
La diferencia es que en el veneno existe la voluntad de alguien de causar el daño. Tiene que haber eh, una intencionalidad de producir el daño, originando lesiones o muertes por envenenamiento. Es el caso del homicidio o suicidio. Xenobiótico es otra forma de definir las sustancias tóxicas. El xenobiótico es una sustancia exógena, ajena al organismo, que una vez absorbida por el ser vivo puede o no cumplir con alguna función biológica endógena, o no cumple con una función biológica endógena. Puede absorberse, distribuirse por todos los tejidos, se metaboliza o no, se detoxifica y se elimina. Eh, Cuando este xenobiótico es absorbido en dosis superiores a las que el organismo puede detoxificarlo, es ahí cuando se manifiesta la toxicidad. Ahí ya es nocivo para la salud de las personas. Esta puede acumularse en concentraciones altas o bien algunos de sus metabolitos pueden ser más reactivos que el compuesto original, convirtiéndose en tóxico. El xenobiótico puede usarse para producir alteraciones deseadas. Por ejemplo, los medicamentos pueden ser xenobióticos, los cosméticos que son utilizados para con fines estéticas, las drogas de abuso pueden considerarse xenobióticos. Los venenos que se emplean con fines criminales o suicidas son xenobióticos. Aquellas sustancias que se utilizan para eliminar diferentes formas de vida no deseadas pueden ser biocidas, plaguicidas, antibióticos. Una sustancia tóxica es aquella capaz de producir algún efecto nocivo en el ser vivo, es decir, alterar algún equilibrio dinámico. Según la fórmula química pueden ser inorgánicas o orgánicas, pueden ser sustancias tóxicas metálicas, no metálicas, halogenadas. Según el modo de acción pueden ejercer un efecto local a donde ejercieron su acción, como algunos irritantes y corrosivos, pueden tener un efecto sistémico, ejercen su efecto en un punto distante al que ingresaron. Según el órgano diana, podemos hablar de sustancias tóxicas hepáticas, renales, las que actúan en el sistema nervioso central. Eh, la dosis. ¿Cómo definimos dosis? Es la cantidad de sustancia administrada o absorbida por un individuo en proporción a su peso o volumen corporal en 24 horas y se expresa en miligramos por kilogramo. Entonces, dosis es la cantidad de la sustancia administrada. Puede ser una dosis tóxica, proporción de sustancia, puede ser una dosis tóxica, porque la proporción de la sustancia produce una intoxicación sin que llegue a ser letal. La dosis letal es la mínima cantidad por unidad de peso corporal que mata a la totalidad de los animales ensayados bajo ciertas condiciones. Las condiciones tienen que ser de temperatura, humedad, alimentación, consumo de agua. Y la dosis letal 50 es la dosis de un agente químico o físico que va a matar al 50% de la población en condiciones definidas. Toxicidad es una cualidad intrínseca y relativa a cada una de las sustancias. Va a ser la capacidad que tiene cada sustancia de producir un daño específico en el organismo. La toxicidad depende de la dosis de la sustancia administrada o de la sustancia absorbida. La vía de administración, su distribución en el tiempo, el tipo y la severidad del daño, el tiempo necesario para producir el daño y la naturaleza del organismo afectado. Los factores que influyen en la toxicidad son la concentración del xenobiótico en el sitio de acción,
depende de la biodisponibilidad determinada por propiedades físico-químicas de la dosis absorbida y su biodisponibilidad y su biotransformación. Concentración del receptor. Puede ocurrir que depende de la especie, del tejido afectado, de la edad, del sexo, del organismo, del equilibrio hormonal y del estado nutricional. Todo esto depende de la concentración del receptor. Si hablamos de la edad, puede ocurrir que los niños son más vulnerables que los adultos. Si hablamos del sexo, eh, pues la mujer tiene ciertas características diferentes a las que tiene el varón, entonces la hace más susceptible a la toxicidad de ciertas sustancias. La afinidad del xenobiótico por el receptor depende de la naturaleza química de la sustancia exógena y de las características bioquímicas del receptor. A la toxicidad la podemos clasificar como aguda, retardada o subcrónica y crónica. La toxicidad aguda va a ser se producen efectos tóxicos en corto plazo de tiempo, hasta 14 días después de la administración de una dosis única o luego de una dosis o exposición múltiple en 24 horas. La toxicidad retardada o toxicidad subcrónica, acá los efectos, la toxicidad aparece un tiempo después de que la sustancia tóxica fue administrada, pero ese periodo de tiempo es relativamente corto. La toxicidad crónica se da generalmente cuando los efectos tóxicos aparecen a lo largo de los años, después de una toxicidad, después de una exposición prolongada. Estas pueden aparecer después de varios años de consumir una sustancia tóxica. Tenemos que tener en cuenta que la toxicidad crónica está muy relacionada con la dosis, porque al administrar pequeñas dosis de la sustancia, el organismo está siendo afectado levemente y necesita mucho tiempo para que se ponga de manifiesto la intoxicación con esta sustancia. Intoxicación es la enfermedad consecuente al daño producido por un tóxico a un organismo vivo y puede generar efectos locales o un síndrome complejo y puede causar la muerte. La intoxicación por el sitio puede ser local o sistémica. Por el tiempo puede ser aguda, crónica, aguda, retardada, subcrónica o crónica. Por la intoxicación puede ser leve, moderado o grave, puede ser reversible o irreversible, puede ser una intoxicación voluntaria, en el caso de los homicidios, los suicidios, el dopaje, toxicofilia, o puede ser involuntaria, las intoxicaciones ambientales, las domésticas, que muchas veces son frecuentes en los niños porque se colocan frascos mal rotulados o no rotulados. Estos frascos son de bebidas gaseosas, por ejemplo, que es muy común y los niños consumen y terminan intoxicándose. Los medicamentos pueden dar lugar también a intoxicaciones involuntarias por una mala dosificación o, sí, fundamentalmente por una mala dosificación. Vamos a definir ahora peligro y riesgo. Peligro y riesgo son dos palabras que antes estaban utilizadas como sinónimos, pero ahora podemos definirla de modo distinto. Peligro es la posibilidad de que tiene una sustancia que ha penetrado al organismo de producir un daño, un efecto adverso. En cambio, riesgo es la frecuencia con la que aparecen estos efectos indeseables en la población.
corresponde a un concepto estadístico de probabilidad. Efecto es un cambio biológico generado por la interacción a nivel molecular entre un xenobiótico y un constituyente biológico. Y respuesta es la proporción de los individuos que manifiestan estos efectos nocivos, ese cambio biológico en el total de la población. Acá cuando hablamos de respuesta, hablamos de la proporción de individuos que presentan un efecto a una determinada dosis. En cambio, el efecto es el cambio biológico generado por la acción de un tóxico o de un xenobiótico. Para poder interpretar los efectos de las diferentes sustancias, se pueden realizar gráficas de efectos en función a la dosis. De acuerdo a esto, podemos determinar una recta en la cual tenemos diferentes regiones. Podemos interpretar que a medida que aumenta la dosis, de la sustancia, van aumentando los efectos. Podemos hablar de diferentes zonas en la gráfica. Tenemos una zona A donde no hay efectos observables, es decir, que la dosis no es la suficiente como para producir efectos observables. Tenemos una zona B, que es la zona de aplicación terapéutica. En esta zona tenemos efectos deseables de determinadas sustancias a esa dosis. Después tenemos las zonas de efectos tóxicos reversibles. A medida que aumenta la dosis, comienzan a aparecer efectos no deseables que todavía pueden ser reversibles. Y tenemos otra zona que es la zona D, a donde tenemos la zona de los efectos irreversibles. Cuando una persona ya fue expuesta a altas dosis, los efectos son tales que ya no pueden ser reversibles. Cuando graficamos la relación dosis-efecto, dosis-respuesta, nos damos que, bueno, estos estudios se realizan en una población grande. Cuando más significativa es la población de individuos en estudios es mejor, porque esta nos permite definir condiciones ideales. Si nosotros vamos a estudiar los efectos en función de la dosis, podemos ver que a medida que aumenta la dosis, van aumentando los efectos hasta que llega un punto donde ya no aumenta más. Se describe una hipérbola. Donde comienza a ocurrir esto, se puede definir la dosis media. Esto ocurre en condiciones ideales, pero tenemos que tener en cuenta que en condiciones normales o reales muchas veces no sucede esto porque tenemos una línea sigmoidea. A medida que aumenta la dosis, puede ocurrir que los efectos no se pongan de manifiesto hasta que a una determinada dosis los efectos comienzan a observarse y llega un momento en que ya no aumentan más. Entonces, en condiciones reales se define una curva sigmoidea. En general, la relación es sigmoidea, o sea, esta es la normal, la real. Para poder interpretarla mejor, se grafica el logaritmo de la dosis en función del efecto. Entonces obtenemos una recta y ahí ya podemos definir, podemos ver claramente que a medida que aumenta la dosis, los efectos son más observables. Si tenemos que definir la relación dosis-respuesta, vamos a hacer el estudio del porcentaje de población que responde.
Entonces, a medida que aumenta la dosis, tenemos un porcentaje de población que a bajas dosis presenta una determinada respuesta ante la presencia de una sustancia tóxica. Tenemos un gran número de personas que a una determinada dosis manifiestan los efectos tóxicos de una sustancia y otro grupo de personas menor que ante una elevada dosis recién comienzan a aparecer los síntomas o la respuesta o lo que conocíamos como efecto. En base a esta gráfica podemos determinar una campana donde, una campana de Gauss que puede ser simétrica o no, a donde podemos observar que tenemos un porcentaje de la población que la podemos considerar hipersensibles porque a bajas dosis presentan efectos adversos o efectos tóxicos. Tenemos otros individuos que son hiposensibles o que lo consideramos resistentes porque a elevadas dosis de la sustancia tóxica a la que fue expuesto, recién comienzan a aparecer los síntomas. Y tenemos otro grupo de individuos normales porque a la dosis, a una dosis media, aparecen los síntomas. De todas las curvas podemos extrapolar la dosis, lo que permite deducir la dosis letal 50 y la toxicidad de una sustancia. Cuando graficamos el logaritmo de la dosis en función a la respuesta, podemos obtener la dosis letal 50. ¿Cómo? Si nosotros consideramos el número de individuos, el número de animales en este caso, que mueren a una determinada dosis y consideramos el número de animales que sobreviven a esa misma dosis, el punto de intersección va a ser considerado como el logaritmo de la dosis 50, que después puede transformarse por un cálculo matemático en la dosis letal 50. Esta gráfica nos puede también ayudar a tener una idea de la toxicidad de una sustancia, porque si graficamos la respuesta en función del logaritmo de la dosis, para diferentes sustancias, podemos ver que estas tienen diferentes pendientes. De todas estas, podemos considerar que la sustancia A es la más tóxica, porque a menor dosis obtengo la mayor proporción de efectos adversos. Ahora vamos a definir selectividad. Los seres vivos son anatómica y funcionalmente semejantes, pero poseen ciertas circunstancias químicas que pueden responder diferentes a la acción de un tóxico. Entonces, un tóxico puede actuar de manera selectiva frente a diferentes células o sistemas biológicos, es decir, que pueden reaccionar frente a determinados sistemas o no. Tenemos, por ejemplo, todas las hojas absorben de diferente forma a los insecticidas que se pueden aplicar. Los insectos resisten menos que los mamíferos a la acción de un insecticida. La piel de los mamíferos es más resistente que el caparazón de los insectos al DDT. Esto hace de que ante la presencia de una sustancia tóxica, algunos individuos sobrevivan, algunas especies en realidad sobrevivan y otras no. Esto es lo que se llama toxicidad selectiva. ¿Qué es la sensibilidad? Los métodos de evaluación de la toxicidad se realizan sobre poblaciones de individuos, de manera que si nosotros realizamos una gráfica de intensidad de la respuesta en función de la dosis, podemos ver tres grupos de individuos que pertenecen a una misma especie o raza, ¿sí?
podemos ver que tenemos los individuos A, que son los considerados normales, tenemos los B, que son los hiposensibles, y los C, que son los hipersensibles. Son los hipersensibles porque a dosis más baja, ¿sí? Aparecen los efectos indeseables. El margen de seguridad se puede determinar realizando esta gráfica donde hacemos el porcentaje de las respuestas acumuladas en función de la dosis. Podemos observar que si determinamos la dosis inocua y la dosis letal, ¿sí?, vamos a representar el porcentaje acumulado de respuesta ante la aplicación de una determinada dosis. De esto vamos a distinguir tres zonas: una zona de efecto nulo, una zona de efecto reversible y una zona de efecto irreversible. El margen de seguridad va a estar dado por la dosis inocua y la dosis letal. Estos nos sirven mucho en la toxicología ambiental para determinar el TLB de diferentes sustancias, que es la dosis aceptable o límite de determinadas sustancias en el medio laboral. Bueno, ahora vamos a hablar brevemente de las interacciones entre agentes tóxicos. Tenemos que pensar que vivimos en el medio ambiente a donde no estamos expuestos a una sola sustancia, estamos expuestos a diferentes sustancias, las cuales todas pueden contribuir al efecto tóxico. De acuerdo a esto, podemos decir que interacción entre agentes tóxicos va a ser la acción simultánea concomitante de dos o más sustancias. Cuando estas dos suman los efectos adversos, podemos hablar de sinergismo, y cuando la acción de una neutraliza la acción de la otra, podemos hablar de antagonismo. Los antagonistas pueden ser de diferentes formas, dependiendo cómo sea su acción a nivel del receptor. Pueden actuar compitiendo con el tóxico por el sitio de acción o estimulando alguna actividad orgánica que permita que el tóxico no actúe en el receptor específico. El antídoto va a ser una sustancia que va a contrarrestar el efecto de otra. Podremos tener sustancias que actúen destruyendo la acción tóxica, puede ser que la neutralice o produzca un efecto de oxidación. El antídoto puede actuar por bloqueo del tóxico, puede ser que el antídoto lo absorba al tóxico, lo insolubilice o que produzca una quelación. De esta manera lo extrae al tóxico del sitio donde va a hacer su acción. Y puede haber una transformación en una estructura menos tóxica. De esas maneras actúan los antídotos. Y bueno, esto ha sido todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente clase.